quiero dar a todos la bienvenida, ¿no? También saludar a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Y un domingo más pues vamos a tener la predicación sobre esta serie acerca de los milagros de Jesús. Y en esta mañana vamos a ver el milagro de la sanación de los 10 leprosos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Un pasaje muy bonito, hemos leído muchas veces, ¿no? Que nos causa la admiración de este samaritano, ¿no? Cómo se vuelve para dar gracias al Señor. Bueno, pues a modo de introducción me gustaría hacer una breve reflexión de lo que es la lepra. Yo creo que casi todos sabemos lo que es, ¿no? Es una enfermedad bastante mala, ¿no? Una enfermedad terrible que tiene unas consecuencias, pues la verdad es que horrorosas, ¿no? Y aunque tengamos un pequeño conocimiento de esta enfermedad, no obstante vamos a ver algunas cosas, vamos a ver unas fotografías, serán 3 fotos creo que eran, más o menos para que tengamos una idea de los efectos tan desastrosos que pueden tener esta enfermedad en la vida de las personas, ¿no? Y todo esto a modo de ilustración. Así que si podemos mirar, la lepra lo que ocasiona literalmente es que se te cae la carne a pedazos. Ahí vemos a un hombre en esta foto, que le falta la nariz. Hay otra foto más. Este hombre, por ejemplo, pues le ha atacado a la vista y no tiene dedos en las manos, como podéis ver. Esas son las consecuencias de la lepra. Aparte de que la lepra, en la mayoría de los casos, por no decir casi en todas, es una enfermedad contagiosa, lo que causa terror en el resto de las personas, ¿no? Podemos ver otra foto más que hay. Por ejemplo, en este caso, lo que causa una deformidad. Este hombre tiene lo que es el rostro entero, pero mirad de qué manera. Este tipo de enfermos no los llevaban a los sanatorios normales y corrientes. Antiguamente, cuando esta enfermedad era más difícil de tratar, de curarla, pues había unos centros especializados para ellos. Era lo que se conocía como leprosería o lazareto, le solían llamar, ¿no? Vamos a ver una foto, mirad. Esto es un lazareto que hay en la carretera que va de Santa Cruz de Tenerife hacia el sur, en un pueblo que se llama Arico. Es una leprosería que construyeron. Yo he estado allí porque esto lo dejaron como instalaciones militares y no llegó a usarse con el fin de leprosería. Pero vamos, es tremendo porque está en mitad del campo, en fin, y la verdad es que causa rechazo. Saber para lo que fue creado eso, pues a pesar de que no había llegado a servir nunca, pero causa rechazo. Hay otra foto más, ¿veis? Que es bastante grande. Mirad, tenía hasta una iglesia, tenía hasta un edificio que era un cine, pero no obstante, aunque tuviera todas las comodidades del mundo, no tenemos que olvidar que estaba destinado para una cosa terrible, ¿no? Hay otra foto más, quizás, ¿ves? Otra foto más, se ve cómo está todo aislado, ¿no? en el campo. Esto le llaman el sanatorio de Abade, le llaman, y está en la localidad de Arico. Bueno, pues gracias por la foto. Esto para que nos hagamos una idea de lo que es esta enfermedad. Nosotros tal vez no hemos conocido esto directamente. Yo recuerdo a mi madre que me hablaba muchas veces de en Sevilla había un hospital, San Lázaro, y precisamente ella conoció de joven personas leprosas. Y ella me contaba que cuando pasaban por la calle era horroroso porque lo único que se sentían eran los gritos de los enfermos. ¿Sabes que como he dicho, es que se les caía la carne a pedazos y eso causaba dolor y era espantoso, ¿no? Hoy, gracias a Dios, pues con los avances de la medicina y demás, pues
esto no se ve, ¿no? O por lo menos no está tan extendido como antes, ¿no? Y como decía, pues esto ocasionaba un temor muy grande porque era una enfermedad contagiosa en algunos casos. Y la palabra de Dios precisamente nos habla bastante sobre este tipo de enfermedad. En el Antiguo Testamento tenemos los capítulos 13 y 14 del libro de Levítico, lo podéis leer si queréis en casa, que nos hablan sobre las leyes y los mandamientos de Dios sobre la lepra, ¿no? Acerca de la lepra, la manera de detectarla, el tratamiento, recordad, las medidas a tomar. El tratamiento en aquellos entonces no había ninguno. En definitiva, lo que nos muestra es la manera de actuar sobre esta enfermedad. Y en esos dos capítulos de Levítico es curioso porque se trata a la lepra desde el punto de vista de impureza, como una impureza que tiene la persona que la padece, ¿no? La persona que la tenía o que era sospechosa de tenerla se la consideraba inmunda, nos dice el pasaje de Levítico. Tan inmunda que debía de ser encerrada, aislarla de los demás, ¿no? Y este hecho, la verdad es que tiene bastante importancia porque se repite hasta 8 veces, ¿no? El hecho de que a la persona que tuviera lepra había que encerrarla, había que apartarla del resto, ¿no? Y la verdad es que este aislamiento se solía hacer fuera del campamento, o sea, fuera del núcleo donde vivían las personas, precisamente para evitar contagios, ¿no? Mientras se decidía su caso, porque en estos pasajes del Levítico el sacerdote iba mirando semanalmente o cada ciertos días, iba mirando la evolución de la persona, si la llaga se volvía blanca, si le salía pelo, en fin, todo para comprobar que era lepra, ¿no? Porque era el sacerdote, curiosamente, a quien le correspondía tanto diagnosticar la enfermedad como la evolución de la misma e incluso la sanidad de la persona, o sea, declararla sana, ¿no? Y la verdad es que cuando hablamos de que había que aislar a la persona, dejarla aparte, pues nos puede parecer duro esto del aislamiento, ¿no? Pero la verdad es que a los enfermos cuando se les aísla por tal de proteger a los demás y en algunos casos se les aísla a los enfermos para proteger a los enfermos de nosotros. Eso se le llama aislamiento inverso. Hay veces que una persona puede estar aislada, pero no porque ella pueda contagiar algo, sino que porque puede tener su sistema inmunitario débil y le podemos nosotros contagiar algo. Entonces el aislamiento, aunque sea así, pues la verdad es que era la única solución, ¿no? Y todavía sigue siendo una práctica habitual, ¿no? Y no debemos olvidar de esto, de que era una enfermedad contagiosa. Y si el veredicto que daba el sacerdote sobre esa persona era desfavorable, la solución era esa, apartar a la persona. Y la verdad es que era duro, ¿no? Pensar en las personas que sufrían, que padecían la lepra, que terminaban separadas de su familia, de sus amigos, sus seres queridos, y ya vivían solos por el resto de su vida, fuera de lo demás, fuera del pueblo. Terrible, ¿no? Esa era la solución, si no había más remedio, ¿no? Vivía apartado del resto de las personas. En esos versículos de los capítulos 13 y 14 de Levítico, mirad, os voy a leer dos versículos. Dice que el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embosado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, y estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Mirad, es curioso la manera que decía, que llevará la ropa rota, o sea, para que quien lo viera, quien fuera por el campo se encontrara con él, supiera que se trataba de una persona leprosa, ¿no? Llevaba los vestidos rotos, la cabeza descubierta y la cara tapada, ¿no? Y todo el tiempo tenían que ir así, a modo de advertencia a los demás, para que la gente, sin querer, no se acercase a ellos, ¿no? Pero la verdad es que en estos versículos de Levítico, cuando dice que todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, deja abierta la posibilidad de que la persona pudiera recuperarse. Y se incluye así claramente en el decreto de prohibición, el que la persona pueda ser sanada, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que aunque se dictan muchas leyes elaboradas sobre este asunto, para reconocer la lepra y distinguirla de otras enfermedades, porque a veces a la persona se le aislaba y, como decía, cada ciertos días se le iba mirando, se iba
porque podía ser otro tipo de enfermedad. Además, la palabra de Dios no lo dice, la enfermedad de la piel y demás, que podía confundirse con la lepra, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios nada nos dice del tratamiento de la enfermedad, o sea, de los medicamentos o de lo que hacer. Tan solamente nos habla como precaución de aislar a la persona, ¿no? Y la verdad es que esto nos puede llevar a pensar que la lepra es algo incurable, en base a lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Y que no se trata de una enfermedad ordinaria, sino de una visitación de Dios. Lo que es lo mismo, para que lo entendáis mejor. Que la persona que tenía la lepra, como vulgarmente se dice, es que lo había castigado Dios. Pero no es así. No es así. Lo que pasa es que hay 3 casos en la palabra de Dios. El caso de María, la hermana de Moisés y de Aarón. ¿Os acordáis del texto? Que murmuró contra su hermano Moisés y le apareció de pronto la lepra. En ese caso sí se puede decir que fue una visitación de Dios, ¿no? Tenemos el caso de Giesi, el criado de Eliseo, ahora que estamos viendo los estudios sobre Eliseo, también contrajo la lepra. O el caso del rey Usías, que ofreció incienso cuando no le correspondía a él, sino a los sacerdotes, también le salió la lepra en la frente. Y nos dice la palabra de Dios que ya toda su vida tuvo que vivir aislado, apartado, ¿no? Pues estos casos en concreto, hay personas que lo usan precisamente porque consideran la lepra como un castigo de Dios. Pero yo creo que si las cosas fueran así de sencillas y estuviera todo tan claro, entonces no tenían que poner a la persona en observación, mirando a ver cómo evolucionaba la llaga, como nos dice la palabra de Dios, ¿no? Lo que nos hace pensar que tenemos que distinguir entre casos ordinarios, cuando la persona enferma, porque tiene que enfermar, y casos extraordinarios, como son los casos de Miriam, de Giesi o de Usías, ¿no? Hay casos extraordinarios y casos ordinarios. Pero lo que nos dice el libro de Levítico, dice así: esta será la ley para el leproso, cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Y mirad que esto parece aclarar muy bien que la lepra se podía curar. Cuando dice, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, que será traído a la presencia del sacerdote, ¿no? De otra manera, pues el leproso sería siempre una persona bajo sospecha toda su vida, aunque se curara. Porque si la lepra no se cura, ya eres sospechoso para toda la vida. Pero imagínate que se te ha curado como el que tiene el COVID. El que tiene el COVID, cuando se cura se queda curado. No sigue teniendo esto contagiando a los demás, ¿no? Entonces la lepra es lo mismo. La lepra, cuando se sanaba de la lepra, ¿no?, quedaba la persona sana. Pues si no se curara esa enfermedad, pues entonces tendríamos que tener siempre a esa persona bajo sospecha, ¿no? Estos capítulos 13 y 14 de Levítico nos hablan de cómo reconocer la lepra, pero en ellos no se habla de ninguno de sus espantosos síntomas. Yo antes os he descrito algunos y en las fotos hemos podido ver algunos, ¿no? Estas leyes de Levítico tienen que ver con la detención, la manera de detectar la enfermedad en su primera etapa. Pero mirad, las palabras de Aarón cuando a su hermana le brotó la lepra por haber murmurado contra Moisés, mirad, las palabras de Aarón cuando le suplica a Moisés precisamente que intervenga, que ore por su hermana María, pues nos describen la terrible claridad y la naturaleza de esta enfermedad con tan terrible resultado. Mirad, Números 12:12, mirad lo que dice Aarón: no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida la carne. Mirad cómo describe ese versículo los efectos tan tremendos de esta enfermedad, ¿no? La oración de Moisés para que Dios sanara a su hermana no significa necesariamente que la única esperanza para la persona leprosa sea la intervención divina. También puede sanar de otra manera. Pero en el caso de la hermana de Moisés, sí fue la intervención divina. Y en este relato que hemos visto al principio sobre los 10 leprosos limpiados por Jesús, podemos observar 4 cosas de las que vamos a hablar. La primera cosa que podemos observar es la necesidad. La necesidad los lleva a clamar a Dios. Algo común en la mayoría de los seres humanos. Todos, cuando tenemos una necesidad, recurrimos a Dios. Incluso hasta muchos que no creen en Él.
¿verdad? Les lleva a recurrir a Dios, a clamar a Dios. Recordemos cómo era la vida de estas personas. Vivían en soledad, alejados de lo suyo, y no solamente alejados, sino despreciados por la gente. Porque claro, era lógico, las personas tenían temor de acercarse a ellos, pues lo que le podían ofrecer a esa gente era un desprecio. No quiero saber nada, aléjate de mí, no te acerques siquiera. Así vivían, ¿no? Esa era la manera de vivir de estas personas. Y como digo, la persona necesitada hará todo lo posible por solucionar su problema o cualquiera que sea la necesidad que tenga. Sea sanidad, un problema de salud, económico, familiar, cualquier tipo de problema. Hará todo lo posible para poder solucionarlo. ¿Es así o no? Yo creo que sí, que todo el mundo actuamos de esa manera. Si la persona necesitada escucha que Dios puede hacerlo, puede darle la solución a sus problemas, sean cuales sean, pues se va a acercar a Dios. ¿Cuántas personas claman y se cobijan a los pies del Señor o en la iglesia y nos piden que supliquemos por ellos para obtener un beneficio o una solución a sus problemas o a sus necesidades? ¿Cuántas personas? La verdad es que nosotros los creyentes lo hacemos continuamente y lo hacemos porque somos sabedores de que Dios escucha nuestras oraciones. La gente de ahí fuera también lo sabe y nos quieren imitar en ocasiones. Por eso muchas veces recurren a nosotros, recurren a Dios, aunque ellos tengan una vida apartada de Él, porque la necesidad les lleva a eso. ¿Cuántas personas hemos conocido que un día vinieron con una necesidad, con un problema, cuando tuvieron la solución al mismo, o se le hizo el favor que buscaban, ya no han querido saber más nada, ni de Dios, ni de la iglesia, ni de nosotros? Yo creo que hemos conocido todos, por lo menos algún caso, que lamentablemente creo que serán más de uno. Yo creo que esto es conocido por todos. Y la verdad es que Jesucristo ya lo dijo. Mirad, Juan 6:26, el versículo este es sobradamente conocido por todos. Mirad, dice, estas son palabras del mismo Jesús. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y esta es la realidad de muchas personas que intentan acercarse a Dios. Que una vez que consiguen lo que pretendían, ¿no?, saciar la necesidad, el problema, solucionarlo, después no quieren saber nada. Jesús lo dice claramente. Y la verdad es que tenemos que tener presente que aunque cuando Jesús va a la cruz eran muy poquitos los discípulos que le fueron fieles, que estaban allí, tenemos que pensar que había una gran multitud, una multitud inmensa que iba detrás de él. A lo mejor iban por interés. Seguidores, por supuesto, no eran, porque los seguidores ya se vieron al final, pero que había grandes multitudes. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Pues muchas veces nos podemos preguntar, ¿eran muchos, eran pocos? Pues los que iban detrás de Jesús eran muchos. Ahora, los que seguían a Jesús verdaderamente eran pocos, ¿no? Mirad, Juan 12:19 nos dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va a traer. Y ahí se están hablando los fariseos, están tramando un complot para destruir a Jesús, pero sin embargo mirad las palabras de ellos. El mundo se va detrás de él. O sea, eran grandes multitudes las que iban. Y esto lo decía pues la élite religiosa de aquellos tiempos, ¿no? Y lo decían porque temían a las multitudes y no se atrevieron a hacer nada contra Jesús precisamente por eso, por el temor a este gran número de personas que iba siempre con Jesús. Y es que la verdad que Jesús, durante su ministerio, hizo muchos bienes a la población, ¿no? Mirad, Hechos 10:38 nos dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La verdad es que es curioso como nos dicen que sanaba a todos los oprimidos y estuvo haciendo muchos bienes. O sea que muchas veces también, cuando miramos los milagros en la palabra de Dios, tal vez nos centramos en unos pocos, pero que fueron más. Tenemos que ser conscientes de eso. Que lo que Jesús hizo, su obra aquí en la tierra,
fue incluso más amplia de lo que nos revela la palabra de Dios, ¿no? Fueron tan innumerables sus milagros, todo lo que hizo. Mira que Juan 21:25 dice: y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Amén. Y esto nos revela verdaderamente la cantidad de bienes que le hizo a las personas, de milagros, de sanidades, todo tipo de cosas que hizo Jesús, pero que, como dice la Escritura, no están recogidas, porque entonces no tendríamos que tener una Biblia, sino enciclopedia tendríamos que tener, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso. Lo triste es, como decía, muchas multitudes, pero al final pocos permanecieron con él, ¿no? La segunda cosa que vemos aquí es la obediencia. No solo en este pasaje, sino en otro de la Escritura, cuando algunos leprosos buscaron ser sanados por Jesús, él simplemente le ordenó que fueran y se mostrasen a los sacerdotes. Jesús no los tocó ni los sanó en ese momento, sino que le dijo: id y mostraos a los sacerdotes, ¿no? Y es llamativo ese hecho, ¿no? Porque lo que implica esto es que su fe, la fe de los leprosos, debía de demostrarse por la obediencia, ¿no? Y es llamativo el hecho de que Jesús les pide un acto de obediencia, ¿eh? En ningún momento le dice: ten fe, sino ve y muéstrate a los sacerdotes. Lo que implica que el leproso tenía que ser obediente para poder sanarse, ¿no? Mostrado a los sacerdotes. Les pide un acto de obediencia, no una confesión de fe. Cuando se produce la llamada de Jesús, la llamada es cuando el Señor nos manda algo. La respuesta es un acto de fe en Jesús, no es un acto de fe en Jesús, sino más bien un acto de obediencia. Cuando el Señor te dice que haga algo, no te dice que tenga fe, sino que lo obedezca. La obediencia sí que da fruto a la fe. Y esto deberíamos de tenerlo siempre presente en nuestras vidas, la obediencia. Porque parece que se habla poco de obediencia, de verdad, entre nosotros los cristianos, ¿no? Muchas veces nos fijamos demasiado en los versículos estos de Efesios 2, 8, 9, en referencia de que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. A veces nos aferramos demasiado a estos versículos, que son ciertos, que nos hablan de la fe, que la salvación es por la fe, que es por gracia, que no es por obra, que no tenemos que hacer nada, que todo ha sido pagado, que es gratis, que es para siempre. Muy bien. Pero a veces hay demasiada fe y poco compromiso. Demandar obediencia puede ser entendido como que hay que hacer buenas obras para salvarnos, pero no es así. Mirad las palabras de Jesús a Jairo cuando sanó a la hija de este principal de la sinagoga. Le dijo: no temas, cree solamente y será salva. Así, si lo miramos por encima, parece ser que lo que le está pidiendo es fe, por supuesto. Pero pensad que para llevar efecto esa fe hay que obedecer. O sea, la obediencia está siempre por delante de la fe. Parece que lo que le pide es fe, pero para llevarla a cabo, para tener esa fe, requiere la obediencia, ¿no? En el momento en que obedece, te convierte en seguidor de Cristo, ¿no? Que obedece al pecado, esclavo del pecado. Lo hemos visto muchas veces en la Escritura. Pero el seguimiento a Jesús no es una oferta del hombre. No es algo que nosotros decidamos voluntariamente en cualquier momento, sino que hay una llamada, ¿no? Nos tiene que llamar primero Cristo. El camino de la fe pasa por la llamada a la obediencia. La fe solo se da en la obediencia. Solamente podemos creer cuando hay obediencia, nunca sin ella. Porque si tuviéramos fe y la obediencia no sirviera para nada, pues tendríamos una fe como la que nos dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Así sería nuestra fe, sin obediencia. Como la de los demonios, que creen también, pero no obedecen. La obediencia, por tanto, produce la fe. Y como dijo el teólogo
y Martin Dietrich Bonhoeffer, solo el que cree es obediente y solo el obediente cree. Manteniendo así, de esta manera unida, tanto la fe como la obediencia, nunca separadas. Pero lamentablemente hay personas a las que solo se le ha hablado de fe y no de obediencia. Y la verdad es que nuestros pastores, ellos se esfuerzan con sus estudios a través de las redes sociales, las predicaciones, discipulados y demás, en encaminarnos precisamente en este camino de la obediencia al Señor. No en un camino, en un cristianismo fácil, sino un cristianismo comprometido, en el cual pues tengamos que obedecer a nuestro Señor y tengamos que tener un testimonio claro de que hemos nacido de nuevo, de que en nuestra vida ha habido un cambio. Así hay muchas personas, ¿no? Un seguimiento sin obediencia se convierte en un seguimiento sin Cristo. Hace unos días escuchaba una cosa acerca del arrepentimiento. La verdad es que es tremendo tocar este tema porque la palabra de Dios, aunque no lo creamos, está llena de pasajes, de versículos que nos hablan sobre el arrepentimiento. Es tremendo. Si nos ponemos a indagar, nos podemos quedar con la boca abierta, ¿no? Porque es un tema bastante profundo. Pues tampoco se habla mucho de arrepentimiento en nuestros días. Y hasta puede que no sepamos muy bien lo que esto significa. Imaginarse, si no sabemos muy bien lo que significa el arrepentimiento nosotros, que llevamos tantos años en el Señor, pues imaginaos los que están empezando, llevan poco tiempo. O aquellas personas a las que le estamos hablando, que están empezando a andar. O sea, si nosotros eso no lo entendemos, ¿qué pueden entender estas personas más nuevas, neófitas, como dice la palabra de Dios? Mirad, Hechos 17:30 nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento es otra cosa importante en nuestra vida. ¿Sabéis una cosa? Quien no se arrepiente no recibe el perdón de sus pecados. Es así, nos lo dice la palabra de Dios. Quien no perdona no será perdonado tampoco. Cuando una persona tiene el corazón quebrantado, un sentimiento de culpa que invade su ser, ¿no? Y se siente dolorida por haber cometido algo malo, ¿no? Esa persona siente el perdón de una manera distinta a aquella persona que se arrepiente porque cumple un trámite. ¿Cuántas personas hay así? No, me arrepiento, pero bueno, nos muestra el arrepentimiento. Y ese es el arrepentimiento que no quiere Dios, aquel que es como el que realiza un trámite. El arrepentimiento que nos pide Dios es el corazón quebrantado, el corazón contrito y humillado. Eso es lo que debe de haber en nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado que hay personas que cuando piden perdón a Dios o a alguien, incluso no se les vemos arrepentidos? Lo dicen así, de manera superficial. Hay personas, y eso lo hemos escuchado todos, que suelen decir, bueno, si te he ofendido en algo, perdóname. Eso lo hemos escuchado todos, ¿verdad? No me lo estoy inventando yo ahora. Eso lo hemos escuchado infinidad de veces. Pero mirad esas palabras, analizadlas por un momento. Si te he ofendido en algo, perdóname. Y yo pregunto, ¿puede haber arrepentimiento en una persona que dice si te he ofendido en algo? ¿Puede estar verdaderamente arrepentida esa persona? Porque una persona que de verdad está arrepentida sabe en lo que ha ofendido a Dios o a otra persona. Lo sabe, lo conoce, no lo desconoce, sabe lo que ha hecho. Y no solamente eso, sino que, como decía antes, se duele, se humilla y lo confiesa, ¿no? Reconoce su culpabilidad. Aquel que se encuentra con el Señor Jesús y recibe una vida nueva, como este leproso que fue sanado, se arrepentirá no solamente de su pasado, sino que también de su presente, siempre y cuando este no sea conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. La tercera cosa que vemos en el pasaje sobre los 10 leprosos es la gratitud. Pero no solamente gratitud, también hay ingratitud. Mirad que, como nos dice el texto, fueron 10 los que
limpió el Señor, ¿no? Sin embargo, tan solamente uno fue el que volvió dando gracias. Los otros se olvidaron de dar gracias a Dios, ¿no? No quisieron darle gracias a Jesús por su curación. Y la verdad es que dar gracias es quizá otra debilidad en nuestras vidas muchas veces. Es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Nuestro punto débil. Muchas veces dar gracias. Normalmente procuramos reconocer la provisión de Dios, todo lo que nos da, todo lo que hace con nosotros, y procuramos darle, pero muchas veces somos muy lejanos, muy dejados y se nos pasa y no agradecemos, recibimos las cosas y ya de momento nos quedamos con una paz tan grande que hasta se nos olvida dar gracias y declamar como este samaritano. Es algo común no solamente en aquellos de ahí fuera, sino también en los de aquí dentro. La palabra de Dios nos habla mucho sobre dar gracias. Dios quiere que seamos personas agradecidas, ¿no? Hay muchos textos en la Escritura que nos hablan de eso, de dar gracias, ¿no? O habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron gracias. Otro versículo nos dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, que damos gracias en todo. ¿Cuántas veces de verdad se nos pasa esto? Se nos olvida, porque tenemos prisa, porque tenemos que entrar al trabajo, porque nos han llamado por teléfono. Cualquier cosa que nos distrae y nos quita ese tiempo para dar gracias, ¿no? Colosenses 4:2 dice también, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Cuando nuestra mente y nuestro corazón están pendientes del Señor, estamos distraídos con otras cosas, pues la verdad es que perdemos esta oportunidad, tanto de perseverar en la oración como de dar gracias, ¿no? Y en el pasaje, como hemos visto, Jesús también mencionó la ingratitud de los otros 9, ¿no? Y es curioso porque todos ellos eran judíos, estos 9. El que fue sanado, el que volvió, era samaritano, era extranjero, pero los otros eran judíos. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Que eran judíos. Bueno, pues, eran pertenecientes al pueblo elegido por Dios. Eso tiene que ver. Y por lo tanto eran herederos de las promesas divinas del Señor. Eso tiene que ver. Sin embargo, no había gratitud en su corazón. Y tan solamente volvió ese extranjero. 9 leprosos judíos que no volvieron. Pero nosotros podemos ser a lo mejor esos 9 cristianos que cuando reciben la ayuda del Señor tampoco volvemos para dar gracias. Podemos serlo muy bien. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios protección, ayuda por algo? Y cuando el Señor nos da lo que pedimos, nos concede la petición que le hacemos, pensamos que han sido nuestros remedios los que han conseguido. ¿Cuánta gente ha creído que no enfermaba de COVID porque se comía 2 ajos por la mañana y cosas así por el estilo? Clamaban a Dios, pero luego decían, yo es que me como 2 ajos toda la mañana. O soy vegetariano. Obvio, cualquier cosa, ¿eh? Es así. Clamamos a Dios, el Señor nos da su ayuda, su protección. Sin embargo, luego buscamos el mérito propio, ¿no? No, yo es que tomo infusiones de canela, por eso es. Y tomo vapores con la olla de lentejas, eso es buenísimo. Y por eso no enfermo. Y es así. Clamamos a Dios, pero sin embargo no reconocemos ni queremos dar gracias. Pensamos en nosotros. Por eso digo que había 9 judíos desagradecidos, ingratos. ¿Cuántos cristianos somos ingratos a veces con el Señor? ¿Sabéis lo más triste? Más de 9. Eso es lo triste. Jesús, por tanto, confirma confirmó que a este samaritano le había sanado en cuerpo y alma por su obediencia y por su fe, ¿no? Y lo confirmó, que había quedado sano completamente, ¿no? Y el cuarto punto, ya para terminar, que vemos en este pasaje, es que Dios cumple siempre su palabra.
Y ese siempre deberíamos de tenerlo presente. Mira, me gustaría que todos buscáramos Mateo 10:32, porque es un versículo que todos conocemos, que lo usamos habitualmente. Mateo 10:32. Quiero que lo veamos todos. Porque lo maravilloso no es que Jesús confirmó en ese momento que la fe de este samaritano pues le había sanado en cuerpo y alma. No, lo más maravilloso, aparte, es lo que nos revela este versículo también, que nos viene a decir algo también sobre el cuerpo y el alma. Mirad, dice así, Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Conocemos este versículo? Lo hemos leído muchas veces, hemos hablado de él infinidad de veces. Siempre. Creo que es un clásico, ¿no? Pues mirad, este samaritano, con ese gesto de gratitud, a volverse hacia Jesús, glorificando a Dios y postrándose a los pies del Señor, con esa actitud, lo que estaba haciendo realmente era confesándole delante de los hombres, delante de esas multitudes que estaban allí. Y la palabra del Señor le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pues esas palabras de Jesús son las que confiesan a este hombre delante de Dios. Cumpliendo así Jesús su palabra. Este hombre confesó al Señor delante de los hombres y Jesús lo confesó al samaritano delante de Dios. Le dijo, vete, tu fe te ha salvado. O sea, le declaró que ya era salvo. Lo confesó delante de su Padre. Padre, aquí lo tiene, tuyo es salvo. El Señor bendiga. Amén.